Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Lady Juliana Alonso Gómez, estudiante de Administración de Riesgos y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Militar Nueva Granada. Mi código estudiantil es D0700987 y pues hoy les vengo a contar un poco acerca del proceso de mi práctica empresarial en la empresa NACE CST, empresa de servicios temporales. Se encarga pues de proveer el personal oportuno y capacitado para diferentes razones sociales dentro del país y pues en un enfoque muy especial en las empresas de producción, ¿vale? Entonces, pues la primera actividad que se llevó a cabo con la empresa durante la práctica fue la capacitación de las 50 horas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se llevó a cabo por parte de la plataforma virtual de la ARL Yaxacolpatra, teniendo en cuenta pues sus amplios contenidos, sus cuestionarios, sus evaluaciones oportunas pues para identificar que en efecto pues yo como estudiante o como persona ya adquirí ese conocimiento propio del área. Bien, como segunda actividad se realizó el diseño del procedimiento de reporte de investigación de accidentes y enfermedades laborales. Este procedimiento se realizó de acuerdo a la normatividad legal vigente, que en este caso es la resolución 1401 del 2007 y también fue establecido dentro del decreto 1072 del 2015. Se estableció también teniendo en cuenta directrices internas de la empresa, ¿sí? Como lo es las directrices que se manejan para los usuarios o para los trabajadores que se encuentran en misión y para los trabajadores que están directamente contratados por la compañía o el personal permanente. Sí se establece como el mecanismo de comunicación, cómo debemos reportarlo, cuándo debemos reportarlo, los tiempos establecidos, de acuerdo pues a la normatividad, qué debe hacer un colaborador si está fuera de las instalaciones, qué debe hacer un colaborador si está dentro de las instalaciones, cuáles son las líneas de emergencia de la ARL, ¿sí? En dado caso de enfermedad laboral, cuál es ese procedimiento que debe tener en cuenta el trabajador para reportar estos dos tipos de eventos si se llegase a sospechar o a tener alguno de los mismos, ¿sí? También se tiene en cuenta el tema de la investigación, se plasma dentro del mismo procedimiento el procedimiento o la estructura de qué debemos hacer como colaboradores para seguir el lineamiento de investigación de estos accidentes y de estas enfermedades que se pueden llegar a presentar, ¿sí? En NACES a lo largo del año se cuenta más o menos con un promedio de 4.000 a 4.500 trabajadores, es decir, pues que su tasa de accidentalidad frecuentemente es alta. Eh, Se presentan a lo largo del año más o menos unos 100 accidentes eh, y pues de acuerdo a ello, la idea es adaptar este procedimiento para que se estandarice la forma de reportar y de investigar estos accidentes. En cuanto a enfermedades, solamente tenemos una confirmada, ya pues establecida y calificada. En ese caso, en ese momento se realizó la investigación, pero pues no se contaba con ningún procedimiento como tal. Ahora, pues si se nos llega a presentar algún caso de enfermedad laboral internamente, pues ya sabemos cómo lo podemos hacer de la forma más adecuada y teniendo en cuenta los lineamientos de la ley. La siguiente actividad que se realizó fue la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. ¿Sí? Ellos ya contaban como con un formato establecido y una matriz muy básica acerca de los peligros del personal permanente. ¿Sí? Entonces, pues lo que yo hice en el desarrollo de esta práctica fue tomar como base lo establecido en el decreto de 72 y tomar como guía la GTC 45 del 2012, ¿sí? Para lograr actualizar efectivamente esta matriz. Si se tuvo en cuenta pues el tipo de peligro, las áreas, los procesos, las máquinas, los equipos, el personal que estaba expuesto, el tiempo de exposición, qué controles de pronto ya existían en las áreas de trabajo, ¿sí? Y pues de acuerdo a ello, se realizó pues todo el proceso de entrevistas con los colaboradores, inspecciones a los puestos de trabajo para validar en qué condiciones se encontraban ellos laborando, ¿sí? Se validó de pronto información con la que se contara anteriormente, que quizá nos pudiera ayudar a alimentar esta matriz oportunamente. Y de este modo se actualizó dicha matriz. En esa actualización pues se encontraron riesgos representativos, ya que pues la mayoría del personal
de planta o permanentes son del área administrativa, se enfocan en las áreas de cartera, seguridad y salud del trabajo, contabilidad, compra, servicio al cliente, selección y reclutamiento de personal. Sí, digamos que son como las áreas y procesos que tiene directamente la empresa. Entonces, es un tema un 90% administrativo. ¿Sí? Tenemos riesgos representativos como lo son el biomecánico por las posturas mantenidas y por los movimientos repetitivos al hacer el uso de nuestros equipos de cómputo. ¿Sí? Tenemos el riesgo psicosocial es bastante alto en esta empresa, ya que pues la demanda laboral es bastante alta, porque pues de las contrataciones depende que la empresa siga surgiendo, ¿sí? Tenemos factores externos como lo son fenómenos naturales, ¿sí? El tecnológico, que es un factor interno por fallas en las redes eléctricas. Tenemos un servidor directamente en la empresa, ¿sí? Y una planta que pues nos puede generar este tipo de riesgos. Bien. Entonces, digamos que dentro de esa evaluación se identificaron que estos son los riesgos más representativos. Se establecieron controles como lo son los administrativos de capacitación, educación, formación, incentivación al personal, ¿sí? El mantenimiento de esos equipos de emergencia que se realizan pues generalmente anualmente, lo de los extintores, los botiquines, las camillas, la capacitación a la brigada de emergencias. Sí, en cuanto al tema psicosocial, se plantea para el próximo año desarrollar una batería de riesgo psicosocial al personal que lleve más de 6 meses de vinculación con el fin de identificar esos focos de atención en los que podemos intervenir más adelante. La siguiente actividad desarrollada fue socializar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Esta socialización se realizó presencial, ¿sí? Se realizó con el personal que se encontraba directamente en las oficinas el día de la socialización. Se hizo extensiva esa socialización de forma virtual también por vía Meet, ¿sí? Eh, donde los trabajadores pues también tuvieron la oportunidad de hacernos preguntas sobre sus inquietudes, sobre las medidas de intervención que se iban a tomar y demás. La siguiente actividad fue el diseño del plan de prevención y preparación ante una emergencia. Entonces, pues acá tuvimos en cuenta pues lo que nos exige el decreto 1072, ¿sí? Y tuvimos como referencia el documento y guía que cuenta la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Para el desarrollo de estos planes de emergencia. Se realizó pues el adecuado análisis de amenazas, el análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Y se establecieron todos aquellos procedimientos operativos normalizados y medidas de control que se pueden implementar para mitigar o minimizar el impacto de algún tipo de estas amenazas. Entonces, de acuerdo a esto, las amenazas que se identificaron principalmente fue incendio, ¿sí? O explosión por el tema de los servidores, el riesgo público porque pues estamos en un barrio, es en Chapinero, pero pues el barrio presenta altos índices de robos y demás y no tenemos ninguna entidad de seguridad pública cercanas a las instalaciones. Otro riesgo o amenaza que se presenta también para establecer este plan de emergencias es el tema de los sismos, ¿sí? Pues sabemos que Bogotá tiene una alta probabilidad de que se presenten este tipo de eventos. Sí, se estableció todo lo que fue el análisis de esas amenazas, el análisis de la vulnerabilidad, y en la mayoría de casos es intermedio, porque pues a pesar de que no cuentan con un sistema de gestión sólido, tienen algunas medidas como muy contempladas dentro del sistema. Y pues con el progreso fue que se desarrolló como tal el plan de emergencias. ¿Sí? Entonces se desarrolló, se planteó dentro de ese plan el qué hacer antes, durante y después de cada una de esas amenazas, teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta. Se conformó la brigada de emergencias, se hizo el inventario total de los equipos de emergencias con los que cuenta la empresa, ¿sí? De este modo se generó como un cronograma de capacitación para esos brigadistas y para el personal también interno de la organización. Se genera un programa de inspecciones para esos equipos de emergencias. Se establece que se va a participar anualmente en el simulacro de evacuación distrital que se plantea normalmente acá en Bogotá y pues que se va a involucrar al personal que labora en casa y al personal que se encuentra en otras ciudades también, pues en función de nosotros, ¿sí? Entre otras medidas de intervención.
Bien, se recomienda pues hacer la instalación de una alarma un poco más efectiva porque pues usan pitos para, para dar señal de emergencia y pues los pitos no se escuchan en toda la empresa. Entonces digamos que fue una oportunidad de mejora bastante significativa la que se identificó al desarrollar este plan de emergencias. La siguiente actividad que se desarrolló es la socialización del plan de emergencias. Entonces se hizo igual la misma metodología como con la matriz de identificación de peligros. Al personal que estaba dentro de las instalaciones en el momento se le realizó la divulgación presencial y a las personas que no se encontraban allí se les realizó la divulgación vía Meet. ¿Sí? Se les explicaron todos esos procedimientos, se les explicaron quiénes eran los brigadistas, qué funciones tenían, cuál era el punto de encuentro, ya que también se establecieron los planos y rutas de evacuación y asimismo el punto de encuentro dentro del plan de emergencias. Otra actividad que se desarrolló, ya presentando un poco más en el área de gestión humana o recursos humanos o administración de empresas, en el caso de nuestra carrera, eh, es el análisis de cada uno de los colaboradores versus su perfil de cargo, funciones, salario y actividades desarrolladas, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De establecer o diseñar un manual de funciones o perfiles de cargo específicos para cada uno, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue realizar una entrevista trabajador a trabajador del personal de planta. El personal pues nos contó a nosotros o me contó a mí en su defecto cuál era su salario, qué funciones tenía, el horario que manejaba, si tenía personas a cargo o no tenía personas a cargo, quién era su jefe inmediato, qué competencias tenía él o ella para el desarrollo de esas funciones, ¿sí? Qué habilidades les exigían, cuánto tiempo llevaban en la organización, ¿sí? Si de pronto había pasado por algún otro cargo en ese desarrollo de funciones internas de la empresa, entre otras variables. ¿Sí? De acuerdo a esas respuestas que las personas nos dieron en cada uno de los cargos, se realizó formalmente un perfil de cargo para cada uno de esos cargos, y se les divulgó al personal. ¿Sí? Obviamente, pues esto se realizó en conjunto con jefes inmediatos y la parte de recursos humanos de la empresa para dar validez a la información que nos estaban brindando y hacer el proceso un poco más sólido. Bien. La siguiente actividad fue un procedimiento de evaluación de desempeño del personal o en este caso un programa. Inicialmente la empresa me había establecido que por favor ayudara a realizar un procedimiento, pero lo vieron ya al momento de la práctica lo vieron un poco minucioso. Entonces lo que se generó como tal fue un programa de evaluación de desempeño, que establece el programa, cómo se debe diligenciar el formulario de evaluación de desempeño, cuáles son esas actividades como reuniones, actas, socializaciones, diseño del instrumento para evaluar, generación del informe y demás que se deben tener en cuenta para esta evaluación sistematizada, porque pues lo que ellos quieren y desean es que esta actividad sea desarrollada de forma interactiva y como con un instrumento eh, digital. Bien, entonces pues se estructuró todo el cronograma, se estructuró qué personas van a impactar esa evaluación de desempeño, que sería el 100% de personal, quiénes son los encargados de desarrollar estas evaluaciones de desempeño, en qué tiempos, en qué momentos, ¿sí? Y pues todo esto se planteó de acuerdo a lo establecido por la empresa y en pro de que se realice en el año 2023. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que se dejó fue como la estructura como tal de estas evaluaciones de desempeño y como el cronograma de qué actividades deben desarrollar ellos para poder aplicar esta evaluación. Bien. Y también tenemos como última actividad enfocada a administración de empresas, gestión humana, generar un programa de bienestar para los trabajadores. Entonces, se desarrolló este programa teniendo en cuenta un cronograma de actividades generales de bienestar, como bonos de cumpleaños, eh, bonos de dotación que también hacen parte del bienestar, ¿sí? Celebración del Día de la Mujer, celebración del Día de la Madre, celebración del Día del Padre, del Hombre, ¿sí? El Día de la Familia. Y pues son esas pequeñas actividades que logran que nosotros tengamos como el bienestar dentro de la empresa. Adicional a ello se crea un cronograma de capacitación que incluye
todos los temas inherentes a nuestra Semana de la Salud, que va muy de la mano con el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se establecen caminatas, se establecen charlas sobre hábitos de vida y de trabajo saludables, se establecen charlas sobre enfermedades crónicas no transmisibles, se establece el tema de rumboterapia, entre otras actividades que enriquecen este programa, ¿sí? Digamos que esta parte pues va muy de la mano con el área de seguridad y salud en el trabajo. Y por último se establece como un control de la inducción que se le brinda a cada uno de los colaboradores que ingresan a la empresa. Entonces se establece el formato para que la empresa pueda llevar el control de qué temas se les brinda a la persona, en qué momento, en qué fecha, y pues para llevar ese seguimiento oportuno a que se cumpla con esto, ya que pues ellos teniendo estas capacitaciones también se establecen que van a tener un bienestar dentro de la empresa porque la conocen en su totalidad. Bien, estas fueron pues las actividades que se desarrollaron durante mi práctica empresarial en NACES. Como conclusiones y recomendaciones. Bueno, ¿qué le recomiendo yo a la empresa? Inicialmente generar todos los procedimientos de acuerdo pues a la normatividad legal vigente, procedimiento de exámenes médicos, procedimiento de identificación de peligros, procedimiento de inspecciones, procedimiento de gestión del cambio, procedimiento de auditorías, procedimiento de capacitaciones, inducción y reinducción, ¿sí? Que son como unos pilares muy importantes del sistema de gestión y pues que con la práctica iniciamos a validar cómo podríamos generar cada uno de estos procedimientos, iniciando con el de investigación de accidentes y enfermedades, ¿sí? Es muy importante que ellos empiecen como a integrar todo lo que manejan y dejarlo plasmado, eh, por decirlo así coloquialmente, en el papel para que lo puedan sistematizar y lograr de pronto una efectividad más oportuna de los procesos que desarrollen, ¿sí? Tenemos como segunda parte, pues tratar de aplicar los controles establecidos dentro de la matriz de identificación de peligros. Realmente pues se hizo una actividad muy a conciencia, muy enfocados hacia lo que la empresa puede llegar a lograr, ¿sí? A intervenir. Entonces pues es importante aplicar esos controles, importante aplicar lo que les mencioné sobre la batería de riesgo psicosocial, ya que fue uno de los riesgos más representativos. Tenemos también, en cuanto al tema de el manual de funciones, pues la idea es ceñirse muy punto a punto a estos perfiles de cargo, ya que pues las actividades estaban muy dispersas, los sueldos también. Digamos que la idea con este tipo de documentos es estandarizar esos requisitos que se les está exigiendo a los trabajadores y que se les está brindando a los trabajadores. Bien. En cuanto a la evaluación de desempeño, pues se les deja el instrumento, es muy importante que la desarrollen, que la implementen, la apliquen, se genere el informe y de este modo intervenir esos puntos críticos que podamos encontrar en cuanto al desempeño, no atacando al trabajador, sino directamente buscando soluciones a esas problemáticas que aquí se identifiquemos. Y por último, con el tema del programa de bienestar, es importante pues aplicar esas actividades de bienestar de acuerdo pues a la programación establecida, generar un recurso específico para esas actividades, bien sean económicos, locativos, estructurales, humanos, tecnológicos, ¿sí? Ya que no contamos con un presupuesto para ese tipo de actividades, es importante generarlo con el fin de que no se nos vaya a retrasar o se nos vaya a estancar alguna actividad. Entonces, digamos que para mí fue un proceso muy enriquecedor formar parte de este proceso de aprendizaje. Siento que personalmente aprendí muchísimo de las personas que laboran allí y asimismo laboralmente me enriquecí bastante y puse en práctica todos mis conocimientos adquiridos durante la carrera. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier comentario.